Muy buenas tardes a todos. Gracias por continuar en este encuentro internacional de educación organizado por Fundación Telefónica en colaboración con Educación a Debate y Alianzas Educativas. Muchas gracias. Vamos a empezar nuestro segundo momento del día, que es una mesa redonda, una mesa de trabajo con expertos en la materia. Universidad Nacional Autónoma de México, por permitirnos estar y por colaborar, desde luego, en la elaboración y en el desarrollo de este encuentro. La Universidad Nacional Autónoma de México es también patrocinadora de este evento y, desde luego, el espacio que nos presta es fantástico para poder hacerlo. Mi nombre es Rubén Álvarez Mendiola, yo soy el director editorial de Educación a Debate, también somos patrocinadores de este evento. Y me emociona y me congratula muchísimo estar aquí con todos ustedes. Supongo que ya todos tomaron su cafecito y su botellita de agua y lo que tengan que hacer. Estamos ya preparados para estar ahora. Se incorpora con nosotros Giovanna Bruni, que es la directora de la Fundación Telefónica aquí en México. Esta mesa, que ya la presentaré un poquito más adelante, queremos trabajar de la siguiente manera. Evidentemente, la conferencia de Roy Shank nos ha despertado muchas dudas, muchos cuestionamientos, muchas preguntas. A algunos de nosotros nos ha puesto a pensar muchísimo. Es algo de lo que vamos a abordar ahora en la siguiente mesa. No vale la pena que hagamos un resumen todavía de lo que dijo Roy Shank, porque es tanto lo que él dijo y todos hemos tenido la oportunidad de tomar notas. Vale la pena que escuchemos lo que nuestros expertos van a decir sobre la materia y fundamentalmente sobre el rol del maestro en la educación del siglo XXI. Quizás nada más vale la pena que hagamos una clara diferenciación entre lo que ocurre en el sistema educativo en Estados Unidos, que es de lo que Roy Shank fundamentalmente nos habló y sabe, porque pues él es de Estados Unidos, y lo que pasa en nuestros países, en América Latina, en España y en otros países en desarrollo, y que importa mucho que entendamos y discutamos y platiquemos y debatamos sobre el rol del Estado, por ejemplo, en la educación, la participación de la empresa o de las empresas en el sistema educativo, cómo vamos a formar a los formadores, cómo vamos a capacitar o cómo se van a capacitar los maestros. ¿Es aplicable o no es aplicable a nuestros sistemas educativos un esquema 100% como el que nos propone Roy Shank, o con 1, 2, 3, 10, 20 matices que podrían ser incorporados poco a poco en los procesos de aprendizaje en México y en otros países de Iberoamérica? Quiero recordar que estamos haciendo una transmisión mundial desde la Ciudad de México, desde el Palacio de Minería en la Ciudad de México, sede o una de las sedes de la Universidad Nacional Autónoma, y recordarles también a quienes nos están escuchando o nos están viendo de manera digital, y a todos ustedes, desde luego, que están aquí de manera presencial, que nosotros tenemos también un desarrollo de este encuentro a través de redes sociales. En Facebook, cuya dirección es Facebook /Fundación Telefónica México, todo junto, ya se sabe, Facebook /Fundación Telefónica México. Tenemos un hashtag o digamos una forma de identificarnos en Twitter, para decirlo en español y no decir hashtag nada más, que es EIE, de Encuentro Internacional de la Educación, _FT, de Fundación Telefónica. Repito, hashtag o símbolo de gato o símbolo de número, como queramos, EIE_FT. Y en Twitter, @FTelefónica MX, lo voy a repetir, @FTelefónica MX. Y en la página web, encuentro.educared.org. Repito, encuentro.educared.org. Son las formas en cómo nos pueden seguir a través de medios digitales. También en el portal de educacionadebate.org estamos retransmitiendo este encuentro para nuestros seguidores en la página web. Bueno, no voy a dar más, sin hacer más preámbulo. Quiero
recordarles que en esta serie de encuentros que Fundación Telefónica ha hecho en los últimos meses, se han tocado los siguientes temas, lo voy a decir muy rápido. En Argentina, relaciones entre sociedad, educación y trabajo. En Chile, tecnología y calidad educativa. En Colombia, desarrollo integral de la persona en un mundo digital. Yo quiero recordarles a todos ustedes que este es un encuentro que tiene dos formas o dos tiempos, el presencial, en el que estamos todos nosotros, y el virtual, que es constante. Constantemente hay actividades en esta página que yo les dije, encuentro.educarred.org, a lo largo de las semanas y de los meses. Y los encuentros presenciales son de tanto en tanto. En Perú se ha hablado sobre qué y cómo enseñar y aprender en la sociedad digital, y ahora aquí en México el rol del maestro. Vamos a ver entonces de manera rápida un video sobre las conclusiones de lo que se ha dicho y ha ocurrido en los anteriores encuentros. Solamente informar que quedan por desarrollar los siguientes temas. El siguiente es en Brasil, allá va a ser el encuentro presencial, cómo liderar el cambio en los centros educativos. En Ecuador, la familia, socio estratégico para la educación. En Venezuela, la educación permanente, aprendizaje formal, informal y no formal. Y por último, en España, visión y tendencias educativas de futuro, para cerrar el círculo de este encuentro o estos encuentros o partes de los encuentros internacionales. Vamos pues a ver el video de conclusiones de lo que ha sido el Encuentro Internacional de Educación. Hola, soy Javier Nadal, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, y quiero darles la bienvenida a esta fase, a este momento final de la quinta etapa del encuentro de educación que venimos realizando desde el mes de abril de 2012. Más de 35.000 personas interesadas en la educación y en este cambio de la educación han estado participando hasta el momento en las distintas etapas. En esta etapa que hoy presentamos, más de 7.000 personas han participado activamente, y todo ello nos ha permitido y nos permite decir que las conclusiones tienen mucho sentido, porque son muy consensuadas y de un alto nivel. Quiero recordar que esto se hace en esta ocasión en Ciudad de México, la fase final, pero que otras 8 ciudades participan, y a todos ellos y a los participantes en esas 8 ciudades quiero también saludar y dar la bienvenida. Llega esta etapa después de las anteriores, en las que empezamos en una primera en la que hablábamos de para qué educamos, una segunda etapa en la que el debate fue alrededor de cómo educar en un entorno en el que las TIC son ya abundantes. En la tercera etapa hablamos de cómo educar las emociones, aspecto fundamental, complementario, pero muy necesario a la educación, podemos decir, convencional, o a la que estamos acostumbrados. Las emociones forman una parte importantísima de la nueva educación, y así lo vimos. En la cuarta etapa hablamos precisamente de cuáles son los nuevos contenidos educativos en esta era digital. Y ahora, a partir de este momento, vamos a hablar de los distintos agentes de la comunidad educativa. Por supuesto, de los profesores, en la que en este momento, como digo, terminamos en esta etapa. Hemos hablado de los profesores, que vamos a terminar ahora su debate. Hablaremos también de los directores de los centros, fundamentales en el cambio, y de las familias, padres, madres y estudiantes, y esto ocurrirá en las 2 próximas etapas. Después habrá otra en la que se hablará de la educación permanente, y finalmente haremos una etapa conclusiva, que será la 9ª. Pues bien, a partir de ahora hablaremos de los profesores. Respecto a la labor y el rol del docente, el rico debate que hemos mantenido estos 2 meses nos permite resumir algunas ideas. En primer lugar, el profesor, por supuesto, tiene que cambiar radicalmente su rol, y su rol va fundamentalmente a 4 aspectos. En primer lugar, tiene que ser mediador que oriente en el proceso de transformación de la información, porque la información, hay mucha información disponible, pero esa información
tiene que ser transformada para que sea útil al estudiante. No cualquier cosa vale, sino que cualquier cosa tiene que ser analizada y transformada como objeto pedagógico. En segundo lugar, tiene que ser facilitador del desarrollo de las capacidades y competencias del alumno. El alumno ahora es, dicen nuestros colegas, el principal elemento, él mismo tiene que ser su propio educador y el profesor tiene que ser facilitador de esas capacidades. El profesor sabe, tiene los medios, tiene el conocimiento para ayudar a interpretar cuáles de las posibilidades que el entorno ofrece se convierten en auténticas capacidades para el desarrollo y para el conocimiento del alumno, que, como digo, debe ser el auténtico protagonista en ese proceso educativo. En tercer lugar, el profesor tiene que ser impulsor de la adaptación a los cambios, porque la sociedad cambia y, por lo tanto, lo más importante es saber que en esa sociedad en cambio hay que estar aprendiendo continuamente y, por lo tanto, el profesor tiene que impulsar esta capacidad. Y en cuarto lugar, el cuarto elemento muy importante es que el profesor tiene que ser recomendador o curador de contenidos. Los contenidos son muchos, son los de siempre, pero muchos más elementos. Hay que filtrarlos, hay que contextualizarlos, hay que reorganizar esa información. Estamos acostumbrados a buscar la información en la red. Un buscador nos ayuda y nos saca cientos de documentos, pero el orden del buscador no necesariamente es el orden más importante y más relevante, y ahí está la labor del profesor. En síntesis, el profesor ya no es como antes el depositario de todo el conocimiento, sino que tiene que ser el líder de un trabajo colaborativo con los alumnos y con otros profesores, pero sobre todo con los alumnos, para mezclar el conocimiento cognitivo y emocional, que al final es la suma la que da el verdadero conocimiento, junto, por supuesto, con unas grandes habilidades sociales que hoy en día son fundamentales en el mundo virtual y real en el que vivimos. Y evidentemente, si el rol del profesor cambia tanto, la formación del profesor se convierte en un elemento fundamental. Si antes el profesor ha cambiado, hemos visto cómo cambia su posición respecto al alumno, la formación del profesor tiene también que cambiar respecto a lo que era antes. Y esa formación necesariamente tiene que ayudar a los profesores a desarrollarse en este nuevo rol. Para ello es importante que los profesores actualicen sus conocimientos de manera continua, porque hemos dicho que el mundo está en cambio permanente, luego la habilidad de adaptarse continuamente a los cambios es esencial. Y además no de una manera convencional, sino a través de entornos virtuales de formación, comunidades profesionales con metas compartidas y de autoafirmación, y sobre todo conformando equipos pedagógicos en los que se lleven a cabo dinámicas de colaboración, de reflexión y de intercambio de experiencias exitosas, porque aquí no está escrito cómo va a ser o cómo debe ser el modo de educación, sino que esto hay que hacerlo entre todos y la experiencia de todos es fundamental, y en esto la red también ayuda muchísimo. Por supuesto, hay que experimentar y hay que hacer experiencias de aprendizaje significativas y llevar a cabo experimentos transformando los espacios, la metodología didáctica y los lenguajes en los nuevos contextos educativos. Los lenguajes han variado, no solo han variado, sino que se han incrementado. Ahora tenemos nuevos lenguajes fundamentales que tienen que dar mucho juego en la educación del futuro, y ahí es fundamental también la experiencia. Y experiencias que, por supuesto, hay que evaluar y hay que ser capaces de encontrar las más adecuadas, y por eso el intercambio y el trabajo colaborativo es fundamental. Y todo esto al final para que los contenidos se vinculen a los intereses de los jóvenes que tienen que aprender y de la realidad en la que van a vivir, realidad que, como hemos dicho, también en su futuro va a ser muy cambiante. Bueno, y finalmente me gustaría dar algunas pinceladas también de lo que hemos visto en el debate respecto a lo que los participantes piensan que afecta al rol que el profesor tiene que cumplir en relación con el resto de la comunidad educativa para este cambio importante en el que estamos participando. Para ello, opinan nuestros colegas que
en la escuela es muy importante que el docente asuma un papel estratégico de líder del proceso. Tiene que empoderarse y tiene que empujar el cambio. El profesional de la educación tiene que trabajar procurando que todos los agentes educativos se impliquen en el proceso. Esto no es solo un trabajo del profesor en el aula, en el tiempo en el que dura el momento en el que está con los chicos y chicas en el salón, sino que es toda la comunidad tiene que estar imbuida de esta necesidad y tiene que participar en un aprendizaje colaborativo y en redes, por supuesto de profesores, pero a ser posible también con el resto de los agentes. Y luego es importantísimo, ya lo he señalado antes también, que las experiencias, las actividades se evalúen, porque estamos, insisto, en un momento de cambio y es fundamental tener herramientas de evaluación para consolidar las mejores prácticas y desechar las que pues la experiencia no demuestra que no han sido tan exitosas. En definitiva, tenemos una enorme labor por delante y me gustaría solo terminar con una frase de Roger Schank que también resume algo que es muy importante y que no podemos olvidar, y es que el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no necesariamente cuando alguien quiere enseñar. Por lo tanto, el profesor tiene que estar atento a esta realidad. Muchísimas gracias a todos por participar, enhorabuena por el trabajo realizado y estoy seguro que vamos a tener grandes logros en esta fase y en las próximas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, por estas conclusiones de los diferentes encuentros, las diferentes etapas del encuentro. No sé si me escucho bien o se está escuchando bajo. ¿Se escucha bien? Se está escuchando bajo. Decía yo que gracias a Javier Nadal por esta conclusión, nuestras conclusiones de las diferentes etapas de los encuentros que han tenido lugar en diferentes países, en diferentes ciudades. Y toca ahora el turno a la mesa, esta mesa redonda, que no es tan redonda, yo ya diría que es como una especie de reunión también entre amigos. Ni es mesa, son asientos. Pero bueno, la idea es que entremos en la materia, en la carne, en el corazón del encuentro para el cual estamos todos aquí reunidos, que es el rol del maestro. Desde luego, todos ustedes tienen un importante e interesante y hasta divertido reto que es hablar y platicar sobre lo que Roger Schank nos ha dicho hace apenas unos cuantos minutos y desde luego lo que cada uno de ustedes en su particular experiencia y trabajo a lo largo de los últimos meses y años saben, han escrito, han dicho sobre lo que debe de ser el rol del maestro. Hoy en día, nunca mejor tema en México, que estamos en medio de un debate intenso, de una reforma educativa que tiene que ver fundamentalmente con el maestro y que más adelante tendrá que ver con el aula y con el logro académico. Nos acompaña en esta mesa, y les voy a presentar en ese orden, a Giovanna Bruni, que es la directora de la Fundación Telefónica aquí en México. Ella es originaria de Caracas, Venezuela, es licenciada en Psicología por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y ha trabajado en el Hospital Militar de Caracas como psicóloga clínica en las secciones de hospitalización psiquiátrica y psiquiatría interdepartamental. Se formó como psicoterapeuta en orientación junguiana en el Centro Mexicano, C.G. Jung. Jung cuenta con una especialidad en psicoterapia junguiana por el Centro Mexicano Jung. Adicionalmente, en el año 2001 brindó asesoría, consultoría y entrenamiento a empresas y actividades de coaching para ejecutivos de empresas. En el año 2002 fue directora de la Fundación Venezuela Sin Límites en Miami, en Estados Unidos, y luego en Caracas, Venezuela. Y en el 2005 entró a Telefónica Venezuela como gerente general de la Fundación Telefónica, Reputación y Sostenibilidad Corporativa. En el 2012 tenemos la fortuna y la alegría de que llega a México a encabezar la Fundación
telefónica en nuestro país. Nos acompaña también Alfredo Arnaud Bobadilla. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Él es mexicano, doctor en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente secretario de Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y tiene a su cargo el impulso y desarrollo de la educación a distancia en esa entidad académica, en la UNAM, así como la coordinación de los cursos de extensión. Alfredo, gracias. En este orden nos acompaña también Alfredo Cañas. Él es costarricense y cofundador y director asociado del Institute for Human and Machine Cognition. Se graduó de ingeniero en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, de modo que es un habitual mexicano, conoce nuestro país de sobra. Obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación y un doctorado en Ciencias Administrativas, ambos por la Universidad de Waterloo, en Canadá. Ha enseñado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Tulane y en INCAE, en Costa Rica. De 1989 al año 2005, formó parte del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de West Florida, en Estados Unidos. Por último, pero no al último, Manuel Gil, que ya nos acompañó aquí en la presentación y conducción de la primera mesa con Roger Schank. Manuel Gil es egresado de la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía. Es maestro en Ciencias con especialidad en Sociología, doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia. Es profesor investigador invitado del Colegio de México y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, de la Universidad Nacional. Tiene diversas publicaciones, menciono un par de ellas: Cobertura de la Educación Superior en México, Tendencias, Retos y Perspectivas, y el volumen, o los dos volúmenes, mejor dicho, Entre siglos, la educación en México, el tomo 1 con prólogo de don Pablo Latapí y el tomo 2 con prólogo de José Waldenberg. Pues bienvenido, Manuel, sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa. Y lo que yo quisiera proponer es empezar con una pregunta inicial, que sería la obvia, la que nos convoca aquí, que es desde su perspectiva, ¿cuál es el rol del maestro? Y les pediría, les rogaría que entren en conversación ustedes, que no lo convirtamos esto en pequeñas conferencias de 10 minutos de cada uno de ustedes y después un cierre y nos vamos a comer, sino que sea una conversación libre entre colegas, entre amigos, entre conocedores del tema, empezando con el tema que nos ha convocado Giovanna, el rol del profesor en el sistema educativo y en nuestro país, o nuestros países. Gracias, Rubén. Buenos días a todos. Yo antes que nada quiero agradecer la presencia de ustedes, saludar a todos los que nos están viendo también del mundo, de muchos países del mundo, los que están reunidos también en otros países viendo esto a través de video streaming, y los que están también en la República Mexicana, porque no es nada más acá en la Ciudad de México, sino que también hay pues muchas personas viéndonos desde México. Y además he oído que hay muchos de ustedes que inclusive vinieron desde muchas partes de México. Hubo gente que salió a las 4 de la mañana para estar acá. Bienvenidos y pues esperemos que esto sea de muchísima utilidad para ustedes y haya valido la pena el viaje. Yo quería tocar como varias cosas, tanto en lo que debe ser el rol del profesor o del maestro y lo que hablaba Roger, ¿no? Creo que debemos aterrizar en Latinoamérica un poco y en nuestros países y en México específicamente, pues todo lo que estamos abordando acá. Uno de ellos es la dotación, ¿no? La dotación de las aulas, pues con equipos, con conectividad, para que los maestros, los profesores, pues tengan la posibilidad de hacer un buen uso de ellas para su aprendizaje. Otro es lo que él
platicaba acerca de lo que son los modelos pedagógicos y los contenidos curriculares, ¿no? Y todo este tema crítico hacia esto. Pero yo me quedé reflexionando que hay algo más que también el rol como profesor, como mentor, como él mencionaba, tiene mucho que ver con a quiénes va dirigido este rol, o sea, a quiénes vamos a enseñar, a qué niños, a qué niñas y a qué jóvenes, y qué es lo que está sucediendo con estos niños, estas niñas y estos jóvenes en ese sentido. No son los mismos niños y niñas que fuimos nosotros o que fui yo o que fueron mis padres. La introducción de todo lo que son las nuevas tecnologías en esta era, pues ha tenido muchísima influencia, inclusive en la manera como nuestros niños y niñas se están relacionando, como nuestros niños y niñas están aprendiendo, que es muy diferente a lo que tradicionalmente en la educación siempre se ha contemplado. Entonces yo mientras lo oía, yo iba como apuntando cómo yo estaba viendo a los niños, las niñas y las jóvenes, los jóvenes cómo se están comportando en nuestra sociedad, y yo creo que eso es importante en lo que debe ser el rol del profesor, porque debemos nosotros también ponernos en sus zapatos, y nuestros modelos de enseñanza deben ser adecuados a cómo ellos están siendo, ¿no? Yo primero pensé, los niños y los jóvenes hoy en día tienen una mentalidad digital fluida y colectiva. Yo creo que el término colectivo es bien importante. Por otro lado, hoy en día tanto los jóvenes como los niños y niñas les tiene que hacer feliz lo que hacen. No es aprender por aprender. Tienen que disfrutar el aprendizaje y la manera como llegan a ese aprendizaje. Por lo que mezclan el aprendizaje con la pasión. Y ese aprendizaje no tiene que ver con los horarios, con el tiempo, sino que pueden estar en un constante aprendizaje y que se puede salir del ámbito, ¿no? de la escuela. También los niños y los jóvenes disfrutan más el camino que la meta, cómo llegar, es un constante disfrute, ¿no? Antes, pues cuando estábamos en la escuela, pues los aprendizajes eran más individuales, y si acaso hacíamos un trabajo en grupo y nos hacían unos grupos y formábamos grupos. Hoy el trabajo es colectivo, pero no es el colectivo en la dimensión de lo físico, es el colectivo en las redes sociales, es el colectivo que trasciende los países, es el colectivo que yo puedo consultar con alguien en Japón y chatear con Japón, que me va a contribuir a algo. Y eso me parecía importante. Otro elemento es que a los niños y a los jóvenes les gusta descubrir por ellos mismos, no enseñarme lo que tengo que aprender, sino cómo llego yo a ese aprendizaje, de qué manera lo hago, y que pueden ser además por muchísimos caminos para llegar a un aprendizaje, no nada más por una regla única. También son impacientes, quieren todo más rápido, es una era que todo debe resolverse más rápido, pero también cambian de dirección con mucha rapidez. Entonces, eso también creo que es importante. Entonces, en resumen, y no sé si me extendí como una ponencia, pero me parecía importante que sí es la dotación, sí es la conectividad, son también los modelos pedagógicos, los contenidos curriculares, que no nada más en México, sino en todos los países de Latinoamérica han sido muy criticados, pero también creo que debemos ver a quién va dirigida la educación y cómo son esas personas a quien vamos a ser mentores de ellos, ¿no? Giovanna, tú eres la anfitriona, no voy a ser yo quien te esté recortando el tiempo. Creo que es importante que pensemos en algo que en los últimos tiempos se ha dicho sobre la importancia y la necesidad del uso de las tecnologías, y entonces empezamos como una especie de glorificación de las tecnologías, y ya todo tiene que ser tecnología como una forma casi mágica para que entonces la educación sea mejor. Yo me pregunto y hago esta pregunta, si esto es así,
si todo depende ya de las nuevas tecnologías, Alberto. A ver ya. Primero agradecer la invitación a la Fundación Telefónica, poder estar aquí con ustedes. Esa pregunta la contesto mañana. ¿Escuchan? Un poquito de volumen, por favor, para este micrófono. La pregunta sobre si la importancia de la tecnología o el impacto, la contesto mañana durante mi charla. Perfecto. Es que no he hecho ni siquiera la presentación, pero él va a estar mañana él solito para todos nosotros. Así es que abordemos entonces el tema del rol de los maestros. Ahora sí. Más bien, ahora está muy duro, ¿no? Está bien. Yo creí que Roger iba la tecnología. Creí que Roger iba a estar aquí porque quiero contarles que de pura casualidad mis hijos fueron a un lo que llaman en Estados Unidos middle school de sexto a octavo grado en un colegio que implementaba todo lo que decía Roger. Yo vivo en Pensacola y hubo un colegio de sexto, séptimo, octavo que llama middle school que consiguió un grant, se deshizo y pasaron los profesores un año preparándose, se deshicieron de todo el currículum y armaron todo su trabajo con los estudiantes en lo que ellos llamaban streams. Un stream era un proyecto como de 12 semanas y en cada stream estaban mezclados los estudiantes de sexto, séptimo y octavo, no había ninguna diferencia. Y el stream, los temas los escogieron basados en los intereses de los estudiantes. Se hicieron encuestas a los estudiantes y basados en sus intereses escogieron temas. Los asignaban y les tomaban, entonces cada 12 semanas pasaba un proyecto diferente o stream diferente en el cual trabajaba en otro problema. Un ejemplo, uno de los primeros que le tocó a uno de mis hijos fue puentes. Entonces pasaron 12 semanas trabajando puentes nada más. Y pasaba un riachuelo por detrás del río, de la escuela, y su objetivo era construir el puente por encima de ese riachuelo y de camino estudiar, bueno, cuáles eran los diseños de puentes, qué física tenían que saber para los puentes, la matemática, el efecto social de los puentes. Había un puente que se estaba construyendo en Pensacola, estudiaron ese puente, se dieron cuenta que los políticos eran los que tenían el dinero al inicio y al final del puente y lo que estaban esperando era que subiera el valor del terreno, tenía el terreno al final del puente, vieron el impacto social y en ningún momento vieron ni matemáticas, ni lenguaje, ni ninguna de las materias. A las 12 semanas mezcla, el siguiente podía ser Your Greatest Performance, su performance, tenía que ser un programa de radio, su propia obra de teatro, su propio trabajo. Esto en una escuela con varios cientos de estudiantes funciona. Son de las mejores experiencias que han tenido mis hijos. Yo tuve la oportunidad, por ser padre de familia, por supuesto me metí a trabajar en la escuela, entonces pasé 6 años trabajando en ese ambiente. Interesante la integración de los contenidos oficiales dentro del currículum que no existía. Por ejemplo, asegurarse que todos los temas fueron cubiertos. Interesante que cuando venían las pruebas estandarizadas, los estudiantes había cierto día que tenían que ir a hacer una prueba, iban, hacían la prueba, todos pasaban la prueba y después regresaban a su trabajo, porque nadie se preocupó de que no les fuera a ir bien en la prueba estandarizada, porque todos lo habían aprendido. El colegio continúa, y esto fue en 1992. Así que cuando hablamos de profesor del siglo XXI, estos son profesores del siglo anterior, ¿verdad? Y ya estaban en esas. ¿Por qué? Porque como dice Roger, seguimos aprendiendo igual, el aprendizaje no ha cambiado. Interesante que ese modelo es sumamente exitoso, pero no se ha extendido ni siquiera al county donde están las otras escuelas. ¿Por qué? Porque la demanda del trabajo del profesor es enorme. Son profesores muy dedicados, saben lo que están haciendo, tienen una capacidad enorme, inclusive le dieron la oportunidad a los profesores cuando cambiaron de modelo de irse para otro colegio y algunos se fueron, dijeron, yo en eso no me meto, y se fueron a otro. Pero continúan, el modelo continúa. Ahora en esta experiencia posterior, en el 2000, por ahí del 2004, 2005, me tocó comenzar un proyecto con el gobierno de Panamá, el proyecto Conéctate al Conocimiento, y trajimos una profesora de este colegio a Panamá para lo que ya llamaban streams, los panameños le cambiaron el nombre a senderos. Lo interesante fue tratar en un país latinoamericano de introducir a una escala más grande una idea como esta. Interesante fue que los profesores les gustaban. Ahora,
Hay un detalle que yo creo que es donde lo aterrizamos a Latinoamérica, que es, imaginémonos como hablamos de la zona de desarrollo próximo a los estudiantes, cuán cerca estamos de poder aprender lo que nos quiere el profesor que aprendamos, cuán cerca está el profesor actual de ese profesor que puede manejar ese ambiente. Y lo que nos dimos cuenta es que la distancia de esa distancia ese profesor que podía manejar los senderos y el profesor, en este caso panameño, variaba. Hay algunos profesores que estaban muy cerca y comenzaron entonces, el primer paso es, bueno, voy a comenzar a trabajar proyectos. Primero hacer proyectos y proyectos integradores y después pasar a senderos. Hubo otros que estaban en su concepción de lo que era la educación y salón de clase tan lejos que el salto era muy grande. Entonces tenemos que entender que ese salto no lo van a dar todos los profesores al mismo tiempo. Tenemos que identificar dónde está cada uno y ayudarles. Y mañana en uno de los ejemplos que voy a dar les voy a mostrar los resultados académicos de uno de los profesores que sí estaba cercano y se apropió y que tuvo resultados excelentes con sus estudiantes. Entonces eso, dos partes. Primero, he vivido esa experiencia que habla Roger de los proyectos, no en línea, era en 1992. Para ustedes que son tecnólogos, el servidor que tenía ese colegio era una VAX de DEX. Esas eran las máquinas que había en ese tiempo, ¿verdad? Y tenían como laptops la primera laptop que sacó Apple, una que era gruesa, gris oscuro. O sea, no había web, no existía la web, pero funcionaba. ¿Por qué? Porque la metodología funcionaba. Alfredo. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Fundación Telefónica la invitación que nos hace de participar, que me hace particularmente, me siento, es un honor y un placer para mí estar aquí, sobre todo el trabajo que han hecho a lo largo de estos 18 meses, que concluye en esta sesión presencial, ¿no? Y yo creo que estos esquemas mixtos funcionan muy bien, aun cuando estamos en streaming y nos están viendo alrededor del mundo. Creo que tener de repente ocasiones en donde podamos estar en un tete-a-tete intercambiando ideas es muy importante. Yo quisiera retomar el planteamiento del doctor Shank y también un poco lo que nos decía Alberto Cañas hace un momento acerca de esta metodología de enseñanza. Yo represento una institución, una universidad, una de las más importantes de México, y no por eso quiero que tomen mis palabras como una defensa a priori o como una reacción. Al contrario, agradezco al doctor Shank que haya venido a hacer esta provocación de alguna manera y decir la metodología que están usando en las instituciones no es la adecuada. Ok, de acuerdo, vayamos por ahí. Pero hay muchas cosas en las que sí discrepo de lo que presentó el doctor Shank. La primera es que, bueno, él dice, la educación normalmente se apega a modas y tiene toda la razón. Tenemos enfoques metodológicos, pedagógicos que van marcando las pautas de lo que las escuelas y las instituciones van incorporando, ¿no? El conductivismo, constructivismo, el enfoque por competencias y de pronto llega también el impulso a las tecnologías de la educación. Y parece que todas las instituciones y todos los que nos dedicamos a la educación estamos atrás de todas esas pautas. Y me parece que la educación no debería estar atrás de estas nuevas tendencias, sino lo que tiene que hacer es hacer proyecciones al futuro. O sea, ¿qué queremos de los estudiantes y qué queremos que tengan como ciudadanos, como profesionales, como académicos, como ciudadanos que van a convivir en una sociedad? Me parece que el rol de las instituciones en este sentido no solo es educar, sino formar. Y me parece que hay algunas concepciones en las que no estoy de acuerdo con el doctor Shank, cuando dice, ¿para qué leer el Quijote o para qué enseñar historia? Bueno, el modelo que propone en realidad de hacer que el alumno solicite o haga los requerimientos sobre el aprendizaje, que es mucho un modelo Montessori, que funciona para muchos casos, no para otros, hay que decirlo también.
funciona para alumnos que están, ya tienen una madurez y ya tienen una constitución mucho más hecha de su persona, de su personalidad y de metodologías de aprendizaje, de disciplina. Cuando hablamos de alumnos de educación básica a media superior, en realidad en muchos de los casos se requiere contención, se requiere establecer metodologías de trabajo, de disciplina. Con esto no estoy diciendo que el modelo que estamos instituyendo actualmente sea el que necesitamos para el futuro. Yo creo que necesitamos en realidad cambiar los paradigmas de las instituciones privadas, públicas y de todos los niveles. Ya no tenemos a los mismos alumnos que teníamos hace 20, 30 años, pero ni siquiera los mismos alumnos que teníamos hace 10 años. El ritmo al que van avanzando las tecnologías de la información y la comunicación, en realidad nos están empujando a revisar todo nuestro planteamiento educativo en las instituciones educativas. Un poco lo que yo propondría en el rol de profesor, y retomando también lo que decía el doctor Alberto Cañas, es que no podemos dar saltos cuánticos en cambiar totalmente esquemas de trabajo. Creo que tenemos que ir incorporando a nuestra práctica docente, a nuestras instituciones, a nuestras características educativas y de población de los países, sobre todo latinoamericanos, los distintos enfoques. ¿Qué necesitamos? Es un profesor que en realidad se oriente hacia las necesidades de aprendizaje, los propósitos de aprendizaje. ¿Qué necesito que los alumnos conozcan? ¿Qué necesito que los alumnos aprendan? Ok, entonces voy a tomar lo que me sirva de todo lo que tengo, de todo el menú de enfoques y herramientas que tengo para lograr este o este otro aprendizaje. No es lo mismo enseñar matemáticas que estudiar historia y estudiar literatura. Entonces necesitamos implementar diversas herramientas. Entonces, el casarse una vez más con una metodología única y absoluta puede ser riesgoso. ¿Qué puede ser riesgoso? Regreso al origen. Tenemos una obligación, las instituciones, sobre todo las instituciones públicas, que es la de formar a los individuos. Si no les damos conceptos, conocimientos históricos de literatura, de contexto, en realidad les estamos coartando también la libertad para situarse en un futuro. Es decir, se trata de formar, no de entrenar a los individuos. Y los conocimientos tienen un proceso de maduración. Lo que yo aprenda de historia en primaria, efectivamente, no forzosamente lo voy a aplicar al día siguiente, al mes siguiente. Sin embargo, es un proceso de maduración que en algún momento lo voy a poder contrastar con otros conocimientos, con otras habilidades, con otras competencias, y lo voy a poder ejecutar en mi vida laboral y académica. Entonces, efectivamente, tenemos que ir migrando, sí, concuerdo, hacia un esquema más en el que participe más el alumno. Pero vamos proyectándolo y vamos pensándolo bien, cómo lo vamos a hacer para incorporar de manera adecuada, de manera planeada, de manera proyectiva, la incorporación de las TICs, un esquema de competencias. No olvidemos también la importancia de los conocimientos, y me parece que el rol del maestro en este momento, con las condiciones económicas, sociales que tienen los países de México y América Latina, es lo que tenemos que empezar a hacer. Papá, ¿no? Un hermano mayor, y vas a aprender a andar en bicicleta. Espero no ser rudo con nuestro invitado Roger, que también lamento que no esté aquí con nosotros, porque finalmente nosotros en Educación a Debate también somos patrocinadores de este encuentro, pero dejaré de llamarme Educación a Debate
a debate si no dijera que esta parte de lo que nos explicó al principio Roger me suena a que en efecto podemos formar o esperar en esta lógica que aprendamos a no pegarnos en el dedo con un martillo, que experimentemos eso y ante el fracaso o ante el error sepamos ya utilizar un martillo o andar en bicicleta o este tipo de conocimiento que se aprende con la experimentación. Pero yo me quedé con una duda. ¿Qué hacemos con el resto del conocimiento que la humanidad ha creado? ¿Cómo se va a transmitir ese conocimiento? Platicaba con Pablo Boullosa, que lo vamos a tener también mañana en una mesa aquí. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Y Sócrates? ¿Cómo conocemos a Sócrates? Yo tenía esa discusión con el profesor Shank ayer, ¿verdad? Porque lo interesante que a mí me preocupó cuando mis hijos entraron a este colegio, porque yo decía, después cuando lleguen a 10º grado, no, a 9º grado, tienen que pasar a lo que sería high school, que sería como secundaria y prepa tradicional. Iba a entrar a un bachillerato internacional, que además es muy exigente. Yo decía, van a llegar con 3 años de deficiencia porque no aprendieron lo que decía el currículum. Lo interesante es que en este programa aprendieron todo lo que tenían que aprender, porque mientras que estaban construyendo el puente, que con serrucho y martillos construyendo el puente, y mi hijo, que era el más delgadito, fue el que pusieron a pasar de primero por si acaso se caía, el puente por si acaso no lo sostenía. Me acuerdo que un día discutían entonces se metieron a toda la parte social y los puentes y la ciudad, y un día salió en el periódico que iban a subir los impuestos en la ciudad, y me decía él, pero entonces todo el mundo se va a ir de la ciudad, porque se van a ir a vivir a otro lado, o sea, se han metido a estudiar todo eso. Entonces yo lo que difiero con el profesor Shank es que yo creo que si se hace bien el trabajo de esta integración, de todas formas se puede integrar el currículum y no deja uno de estudiar la historia y Benito Juárez y todo, y tal vez no ponerlo y hacer como con Washington y explicarle no solo lo positivo sino lo negativo. Iba a decir negativo y vieron que se bajó el volumen. Alguien allá está. Entonces sí se puede. Un aspecto muy interesante que después de varios años la única área del área en esos años que no pudieron integrar del todo, porque algunos de los streams estos tenían que ver con el área social o el arte, fue el álgebra. El álgebra, prepararlos para que supieran el álgebra, para que después entrara a trigonometría, fue la única materia que les costó incorporar en estos proyectos. Pero todo el resto pasaron a un colegio tradicional. Por supuesto fue un shock, ¿verdad? De hecho, el último stream, los últimos meses que tenía en ese colegio era prepararlos para regresar a la educación tradicional, pero no se perdieron esos contenidos. Sí, a ver, yo creo que aprender a dudar es aprender a pensar. Y yo dudo profundamente de varias de las cosas que se han dicho, pero porque quizá mi pasión es la educación y la función social de la educación. Soy sociólogo y quiero plantear 3 cosas para que las discutamos. En primer lugar, el rol del profesor. Los profesores y las profesoras en México están presos. No tienen un margen de autonomía porque tienen que enseñar 1 kilómetro de contenido y 1 milímetro de profundidad. So pena que los muchachos no saquen bien las evaluaciones memorísticas y en consecuencia no tengan el 50% de sus ingresos. En esas circunstancias, que son las circunstancias en las que se vive la profesión docente en México, la autonomía que requiere la propuesta del profesor Roger, pero cualquier otra que esté centrada en el aprendizaje, requiere de un margen de autonomía de los profesores muchísimo mayor que el que tienen nuestras instituciones. Y en consecuencia, uno de los peores caminos y derroteros para hacer una acción política
que conduzca al cambio en la escuela es fugarnos hacia adelante diciendo hay que hacer esto cuando es imposible o no sobrevives. Hay que pelear. Segundo, se los voy a decir desde el punto de vista que más me conmueve y que más me ha enseñado en la vida. Para ser yo, decía Octavio Paz, he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Piedra de Sol, uno de los poemas más grandes que yo he leído en mi vida. Estamos reduciendo a la escuela al aprendizaje, cuando la escuela en la modernidad es el espacio donde construimos la capacidad de comprender al otro, respetar su diferencia y vivir con ellos. A la escuela se le reduce en términos de cuánto sacas en PISA, cuánto sacas en enlace y se le reduce a si tus egresados tienen empleo. Pero la escuela tiene una función civilizatoria, tiene una función de acercamiento a la cultura, al arte, a la música. Pablo hablará de mucho de esto, porque de eso sabe. Y a mí me parece que enfatizar que la escuela es disfuncional porque no se aprende lo que se tiene que aprender, es no verla también en su función que los sociólogos llaman socializadora y que conduce a una de las cosas más importantes de la escuela, que es la formación de una persona, ahí sí con Roger, de acuerdo, que sepa pensar, que sepa dudar y que sepa cuestionar lo que existe. Dice Rubén que estamos en una situación de debate. ¿Cuál es el profesor del siglo XXI? En México, un profesor con un margen de autonomía mucho mayor, que trabaje en equipo, con currículas que tengan menos, que tengan menos extensión y mayor profundidad para que se aprenda a pensar, pero que no olvidemos que la escuela también tiene que mejorar mucho en la construcción de que para ser nosotros tenemos que conocer y respetar al otro. A mí me parece que por ahí habría cosas que discutir. Gracias. Bueno, sí, no quisiera yo parecer contrarrevolucionario y armar un incendio acá de lo que dije. En realidad estoy de acuerdo con mucho del planteamiento que se hace. Yo lo que quiero de verdad es alertar sobre los riesgos que podría tener esto. Voy a ir a eso. Ahora, regreso. Sí, claro, este experimento que se hizo en Estados Unidos, habría que ver con cuántos alumnos, con cuántos recursos, con qué formación docente. Cuando tienen ustedes un salón en primaria de 50 niños y tratan de establecer proyectos y educación por competencias ahí sin infraestructura, a veces sin electricidad, bueno, ahí es donde las cosas ya, el ensueño ya empieza a desaparecer. Entonces, la idea es cómo vamos a migrar y cómo vamos a empezar de este suelo real que nos plantea la realidad a transmigrar hacia esta educación ideal que se está dando en algunos lados. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer con los recursos que tenemos actualmente? Bueno, pues lo que tiene que hacer el profesor es, y además lo dijo Roger Schank, es lo mismo que puede ver en una pantalla de computadora, un rompecabezas, lo puede hacer manualmente. Es decir, o sea, no es, lo que tenemos que entender es desatarnos de las obligatoriedades y tener autonomía, efectivamente. El profesor tiene que tener autonomía para gestionar su aula, tiene que tener autonomía para gestionar los recursos con los que cuenta en el aula, pero sí tener
una proyección del trabajo que va a hacer y los logros que los alumnos tienen que alcanzar. A partir de eso tiene que armar todas sus estrategias para llegar a ello. Entonces, no se trata de decir, sigan la metodología de la cátedra. O sea, yo me paro frente a los alumnos y les explico. O hagan una estrategia totalmente constructivista. O llévenlo todo a competencias, ¿no? En realidad, o usen las TICs porque las TICs es lo último, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando nos casamos con esos enfoques? A la vuelta de 5 años estamos haciendo otra vez reformas. Entonces, planteémoslo a 15, 20 años, con lo que los niños están aprendiendo ahora, con lo que están absorbiendo, sabemos son nativos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, llevémoslo, hagamos un planteamiento de 10 años que no solo termina en las 4 paredes del aula, es un planteamiento social, económico, muchísimo más amplio que requiere de infraestructura, capacitación docente, es decir, planteémonos en esa realidad y llevémoslo hacia allá paulatinamente, de forma planeada. Yo creo que si en algún sector realmente se toma tiempo cualquier cambio y sobre todo percibir los resultados de esos cambios es en el educativo. Nadie puede suponer que los cambios educativos, cualesquiera que estos sean, que se apliquen al año o a los 2 años ya vamos a tener al hombre y a la mujer del futuro. Ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en América Latina, ni en ningún otro país de América Latina. Y yo creo que ahí lo que hay que hacer, Alfredo, es reflexionar sobre una realidad que tenemos tú mencionabas, Manuel, 1.200.000 maestros, hablo de México, en donde un alto porcentaje, no me atrevería a decir cuál, pero un alto porcentaje tiene una formación y una capacitación pues de años, ¿no? y una forma de hacer las cosas que va a ser como que muy difícil, ¿no? Que uno llegara y dijera, ahora la cosa va a ser así. ¿Cómo hacer para que estas transiciones puedan ocurrir entre una educación convencional, y estoy hablando de educación pública, pero también de educación privada? ¿Cómo hacer para ese tránsito hacia otros modelos de enseñanza y aprendizaje? Sí, un punto que quiero aclarar. Yo no estoy diciendo, no quise decir que esta metodología debería implementarse en todas las escuelas. Lo que quería hacerles saber es, si se implementa bien, funciona. Ahora, cometemos un error siempre, que es, tomamos una metodología y decidimos que todas las escuelas del país deben seguir la misma metodología. Y todos los docentes deben seguir la misma metodología. Entonces decimos, si todos los estudiantes son diferentes y aprenden diferente, pues todos los docentes son diferentes y trabajan diferentes, y las mismas escuelas deberían poder tomar su decisión de cómo quieren trabajar. El conjunto de docentes de una escuela podría decidir hasta qué punto llevan a esto o no. Entonces, 2 puntos importantes. Primero, en mi experiencia en otros países y no tanto en México, cuando un docente ha tratado de romper esas barreras, y yo he estado trabajando en los proyectos, nos damos cuenta que la mayoría de las limitaciones que tiene el docente son mitos que han permanecido por décadas. Es que yo debo hacerle un examen a los estudiantes. No, muchas veces lo que dice es que tiene que darle una calificación, pero en ningún lugar dice que tiene que ser un estudiante, que tiene que hacer un examen. Es que me mandan el currículum y yo tengo que seguir el currículum. No, lo que es una lista de contenidos, y lo que casi siempre sigue el docente es el libro de texto, pero en ningún lugar dice que debe seguir el libro de texto. Entonces sí hay muchas restricciones de los ministerios de educación, pero en gran parte de las restricciones son los mismos docentes, los directores, los supervisores, los asesores, y hay para arriba en el ministerio que por décadas han dicho así es como debe hacerse, y todo el mundo presume que es cierto. Y el último punto que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Trabajando en un proyecto en un país latinoamericano, uno de los facilitadores fue a una de los asesores, visitó una escuela y llegó y la retroalimentación que tenía dice es que este docente no pone a los estudiantes a trabajar en grupos, este docente no usa las TICs. Yo les decía, bueno, pero ok, echemos para atrás. Te voy a poner un caso. Supongamos que tenemos un profesor de matemática
que lo que hace es poner a sus estudiantes a hacer ejercicios y aprender matemática y logra que sus estudiantes ganen las Olimpiadas Nacionales de Matemática sin colaboración, sin TIC, sin tecnología y sin nada. ¿Es un mal profesor? No, ¿verdad? Cada profesor tiene su propia forma. Lo que le damos a dar es la oportunidad a ese docente del siglo XXI es el que puede tomar esa decisión y de acuerdo con sus habilidades, con sus intereses, sus estudiantes y su ambiente, encontrar la mejor forma de trabajar con los estudiantes. No esperar que alguien le diga, mire, es que usted lo que tiene que usar es este software con esta tecnología y usted tiene que trabajar en proyectos. Y esa es la forma de hacerlo y presumir nosotros que todos los colegios entonces lo van a hacer igual y todo se va a implementar lo mismo. Y entonces decimos, bueno, queremos que usted sea independiente y tome decisiones, pero las decisiones se las vamos a tomar por usted. No funciona. Me ha pedido la palabra Manuel y luego... A ver, de verdad, si uno estudia al magisterio mexicano, uno sabe que el talento sobra, pero está atrapado por una burocracia que es durísima, Alberto. Aquí sí tienes que enseñar. Miren, hay 900 páginas en el Diario Oficial que en la reforma integral a la educación básica dice que de Sonora a Yucatán, que son estados lejanos, a las 9:15 del lunes fulano tienen que hacer fracciones de... Es decir, está indicado currículum, acciones, competencias, cómo se miden. A ver, eso... están atrapados por dos burocracias, la burocracia de la SEP y la burocracia del sindicato. Entonces, un hecho central para que pueda haber un profesor, incluso fíjense, un proyecto escolar, como propone en principio la reforma educativa, sí tiene que pasar por ahí. Eso es a lo que yo me quería referir. Quiero decirles que el subsecretario de Educación Básica de uno de estos sexenios me dijo, Manuel, las mejores escuelas que tenemos en México son las que no le hacen caso a la SEP. Segundo, hay también una cosa que creo que tenemos que decir ante estas propuestas. Hace 40 años en México, en Cuernavaca, estaba Iván Illich, y les recomiendo que lean a Iván Illich, que tiene un texto que se llama La sociedad desescolarizada. Entonces a mí también de repente sí me siento mal porque parece que me vienen a decir, aquí está la verdad, Manuel. ¿Sabes qué? Llevo 30 años estudiando y ni crean que yo me siento muy, así muy bueno. No, simplemente Iván Illich hace 40 años decía, la modernidad genera sus propios pobres. Porque antes uno nacía en su casa, estudiaba en un taller, en fin, llega la modernidad y si no naces en el hospital eres pobre, si no vas a la escuela eres pobre, etc. Y proponía comunidades de aprendizaje. A ver, la escuela, abrir la escuela, quitarle muros, quitarle a los profesores las amarras que tienen, yo les aseguro que muchísimas de las cosas que dijo Roger, sueltos los profesores, las tienen, las han practicado, las han hecho en los extremos y valen muchísimo la pena. A mí me parece que seguir pensando que el problema que tenemos son profesores que no saben hacer las cosas es desperdiciar miles y miles de años de experiencia sumados en los que nos han preparado y han hecho posible este país. Y hacer los chivos expiatorios del problema es el peor camino que seguimos porque ellos son los principales responsables como profesionales de su transformación. Soltémoslos con ciertas regulaciones que compartamos. Bueno, más que comentar, voy a asumir el rol tuyo ahorita y es preguntarles si consideran que, viendo un tema y lo que se ha discutido en base al rol del profesor, tiene que ver con el contenido, por lo que decía Roger, lo que se enseña, no nos estaremos quizás también enfrentando al tema de no nada más del rol del profesor, sino cómo es la formación del profesor.
cómo estamos formando en nuestros países a nuestros maestros, que independientemente del contenido que se tenga, quizás lo que menos ha cambiado, además del contenido, también es la manera de formar a los maestros, en donde no se han actualizado con las épocas, ¿no? Y donde, por cierto, hago una apostilla a lo que dice Giovanna. Los chicos, como ya se dijo, están nativos digitales y que muchos de ellos llevan una ventaja real al maestro que aprendió lo que aprendió, ¿no? Y como lo aprendió desde hace años o décadas, ¿no? Alfredo. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Manuel. Efectivamente tenemos constreñido, restringido al profesor, ¿no? O sea, con los planes de estudio, tienes que enseñar así, así. Y el profesor es en realidad una persona muy creativa. Más los de preescolar son los que más, quizás. ¿Por qué? Porque tienen que estar viendo cómo hacer que los niños no se les vayan y haciendo materiales, son los más creativos. Y esto me conduce a otra pregunta. A ver, ¿de qué profesor estamos hablando? No podemos generalizar al profesor de preescolar, al de primaria, al de media superior y al de universitario. ¿Por qué? Porque la formación, como decía Giovanna, es distinta. ¿Qué tenemos en los profesores de preescolar a secundaria? Tenemos profesores que cursaron las normales. Y en las normales los planes de estudio básicamente van a la pedagogía de las matemáticas, pedagogía del español, la didáctica de la historia. Pero tienen muy poco contenido de las disciplinas. En universitario es al revés. El profesor de física conoce muy bien su disciplina, pero no tiene idea de cómo dar clase. Nadie se lo enseñó. Es decir, no tomó. Y si me preguntan a mí qué es lo que piensan los profesores de facultades, no voy a decir en qué institución, pero ya se imaginarán, de los aspectos pedagógicos, les van a decir no quiero saber nada de los pedagogos. Entonces, ¿de qué profesor estamos hablando? Son distintos perfiles, son mundos completamente distintos, se los digo porque he tenido la oportunidad de trabajar con profesores de licenciatura, bachillerato y educación básica. Y entonces, bueno, los de educación básica lo que requieren en realidad es quizás la profundización en contenidos disciplinares. Ahí también discrepo con una parte que se decía anteriormente, de que el profesor no tiene que conocer o dominar su disciplina. Perdón, pero yo a lo mejor estoy muy chapado a la antigua, pero creo que sí. Creo que sí. Porque es su materia prima, es decir, es de donde va a poder, el eje de donde va a aplicar todas las estrategias pedagógicas y didácticas para que el estudiante adquiera no solo conocimientos, cuidado, no quiero que se entienda así que la escuela tiene que ser solo una institución donde se enseñen solo conocimientos, no. Tiene que el profesor saber dar conocimientos, habilidades, competencias, trabajo colaborativo, sí incorporar las TICs si está al alcance de su plantel y del mismo. Entonces tiene que ser un ser que, regreso, que gestione su educación, que gestione su aula con la total libertad. ¿Qué riesgo hay también que haya la total libertad? Es que no sepa qué hacer con ella, pudiera ser el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues están estos temas, hay que debatirlos, hay que ver qué se hace con estos extremos, con estas polaridades. Yo creo que, como están como infinitamente creativa, tengo la experiencia de un maestro en la comunidad de Monte de los Olivos en Chiapas, un maestro de una escuela multigrado, que él solo
y con la ayuda de los padres, de los chicos, una comunidad evangélica. Importa el dato de que sea evangélica porque no hay alcohol, no beben alcohol, entonces es una comunidad que se dedica fundamentalmente al trabajo y los chicos al estudio. Y es un maestro tojolabal que él pudo, por iniciativa, en libertad, porque esa comunidad se crea después del conflicto zapatista ahí en Chiapas, prácticamente los dejan ellos desarrollarse ahí en esta comunidad, y él va creando su propia experiencia educativa, su propia experiencia pedagógica. Por cierto, esta escuela es una de las que obtiene mejores calificaciones o mejor desarrollo en enlace, por ejemplo. El grado de creatividad, y ahí coincido con lo que dice Manuel Gil, tiene que ver con el grado de libertad que este maestro tiene para trabajar con los chicos, para enseñarles cosas, por ejemplo, muy prácticas y para trabajar en equipo con ellos, tomando en cuenta además que es una escuela multigrado. Creo que, y esa es la pregunta que yo hago, y tenemos ya unos cuantos minutos nada más, ¿es el actual sistema educativo de nuestros países desde donde tiene que nacer el nuevo modelo o tendrá que incorporarse desde afuera y convivir lo viejo con lo nuevo hasta que llegue un punto, 10, 15, 20 años, en donde ya los modelos de aprendizaje sean completamente distintos? Telegramas, dado el tiempo. En la vida que me ha tocado vivir, me tocan polaridades. Un año fuimos constructivistas, al año siguiente somos de competencias, al año siguiente quizás vamos a ser pitagóricos, y a los profesores se les da una semana de capacitación y órale, pasa del nivel abstracto concreto al concreto pensado. A ver, es decir, es tan importante la reforma, la revolución educativa que se requiere en nuestras cabezas que hay que como va a durar, hay que empezarla pronto. Entonces, a mí no me parece bien que pasemos de la imagen del círculo cuyo centro era la enseñanza a su inverso, que es el centro es el aprendizaje. No, mejor vámonos con Tycho Brahe y con Kepler y pensemos que es una elipse, son dos focos y hay una relación. Porque si no nos vamos solo al aprendizaje y que el niño aprenda lo que quiere. Hay que construir nación, hay que construir conciencia de que somos un grupo, hay que construir conciencia de que somos un mundo. Esa parte no hay que descuidarla en la escuela. No hay otro sitio en la modernidad donde tengamos los valores laicos, los valores que profundamente nos hacen respetar al otro. Segundo telegrama, las TICs. Yo creo que es un TIC, ¿no? ¿Cómo se llega más rápido de aquí a Toluca? Toluca está a 70 kilómetros para los que están por ahí en otros países. ¿En motocicleta o caminando? Todo el mundo va a decir que en motocicleta. Y yo digo que siempre y cuando se sepa manejar, porque si no hay que ir empujando. Y es mejor ir caminando. ¿A qué me refiero? Este país ha fetichizado a tal punto las TICs que tenemos fraudes que nunca se han aclarado en Enciclomedia, que terminamos el sexenio diciendo habilidades digitales para todos, un poco para decir, ¿y dónde quedó el dinero? ¿Y dónde está la preparación para el asunto? Yo sostengo, con base en La lengua de las mariposas, esa maravilla de cuento de un paisano mío gallego, que un profesor que sabe y que se anima y que tiene autonomía en un contexto acotado por un proyecto que era el de la República Española, con una varita y una cosa de arena, daba clases extraordinarias. Entonces yo le pondría esa cosa a las TICs. Y lo último, colegas, es sí necesitamos una reforma educativa, pero junto con una reforma de país en la cual la desigualdad no sea tan brutal, que en este país más vale tener conocidos que conocimientos. Si eso sigue siendo el eje del desarrollo del país, no hay nada que hacer. Gracias Manuel. El tiempo se nos está acabando.
Les voy a rogar que en un minutito, por ahí, no mucho más que eso, hagan una última intervención. Alberto, Alfredo, Giovanna. Quería hacer referencia a eso del taller de competencias, mañana voy a hablar sobre ese talleritis que tenemos, ¿verdad? Que para mí es un reflejo de la deficiencia de las escuelas y facultades de educación, porque mañana va a hacer referencia que yo creo que es la única profesión, la del educador, en que hay que estarle trayéndolo a talleres cada no sé cuánto tiempo para enseñarle cualquier cosa nueva, otro taller de 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, y le estamos cambiando la dirección todo el tiempo. Y entonces, yo no creo que los ingenieros reciban tantos talleres, ni los contadores, ni las secretarias. ¿Quién recibe tantos talleres como los docentes? ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué cuando se gradúan de la Facultad de Educación a los 2 años ya hay que darles un taller? Entonces, ¿qué aprendieron? Entonces, no sé aquí en México, pero al menos en mi país, yo soy costarricense, yo siempre he dicho, yo a las facultades y las escuelas de educación les prendería fuego a todas. En algunas les avisaría a algunos para que se salgan, escogidos, porque hay algunos que son universidades de garaje que gradúan maestros que no saben nada. ¿Y cómo hacer que tengamos que seguir capacitando? ¿Cómo hacer que no practiquen lo que predican en las facultades de educación? Por un rato hablan de proyectos colaborativos y Vygotsky anda por allá en otro curso a 3 años, ¿verdad? Y ni lo juntan porque uno es teórico y el otro es lo práctico. ¿Y las TICs? ¿Cuáles TICs? Me encuentro en países latinoamericanos que muchos de los profesores de facultad de educación, yo llevo mis calificaciones en una libretita. Entonces los estudiantes me dicen, sí, pero yo le pido mi calificación, entonces la profesora tiene que ir a la libretita y pasado mañana me dice cómo me está yendo. Es imposible. De hecho, cuando se habla del 1 al 1, yo siempre he dicho que el 1 al 1 debería empezar en las facultades de educación. A todo estudiante que entra a estudiar educación deberíamos darle una laptop o una tablet, a todos, para que a los 3 o 4 años al menos eso hayan aprendido a dominar la tecnología. Y a los 4 años ya no vamos a tener que darles talleres de redes sociales y taller de esto y cómo usar las TICs, porque al menos eso lo aprendieron solo. Todo lo demás también hay que cambiarlo, porque no podemos seguir con ese talleritis y con eso. ¿Por qué? Porque si al docente le damos esa libertad, si le damos la posibilidad de decidir y que no sea alguien que llegue a contar y le llegue a decir cómo es que hay que hacer las cosas, ellos pueden, pero tenemos que darle una base y una preparación sobre la cual pueden construir esas decisiones. Gracias. 2 cosas solamente. Tomo esta parte de los talleres de formación y todo esto. Tienen toda la razón. Hay evidencia que dice que cuando se dan talleres, cursos de actualización y formación a los profesores, en realidad lo que incorporan o lo que se llevan es solo el 20%. O sea, es decir, el 80% restante es dinero que el Estado pudo haber estado tirando a la basura en procesos de formación, o quien haya financiado esto. Y luego cuando llega a su escuela, ese 20, pues se aplica el 5, porque es mucho más fácil regresar a tu zona de confort. Y luego si lo pensamos a nivel plantel, pues es una anécdota. En realidad nunca ocurrió porque es el único que lo aplica, ¿no? Bueno, entonces hay que cambiar esos esquemas. Está el esquema de cascada. Pues no funciona porque a los que les llega hasta abajo les llega una brisa sucia que pues muy ya contaminada por todos los procesos. En la Facultad de Ciencias lo que estamos haciendo en realidad, y para que vean que no todo es discrepancia con Roger Schank, es en realidad poner en la práctica, es decir, cambiar el método de formación por mentoría y tutoría y aplicación en el aula. A ver, te doy un contenido, vamos a trabajarlo, lo aplicas en el aula y me regresas la evaluación. Y así vámonos viendo. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, no se aplica en el aula, no llega. Bueno, ese era un aspecto. El otro es, retomo la pregunta que hiciste, ¿de dónde tiene que salir? ¿Del sistema, de los maestros, la reforma? Yo creo que esto es parte de la reforma, es decir, lo que estamos discutiendo en este tipo de foros. La sociedad tiene cosas que decir y los sistemas ya están escuchando. Los sistemas también
están diciendo, no puedo ir solo. O sea, tengo que empezar a escuchar a la sociedad y tengo que empezar a escuchar a los que están en el debate justamente sobre la educación. O al menos eso es lo que deberían de hacer. Y en ese sentido, hacer las reformas educativas que convengan, porque, y con eso termino, de alguna u otra manera los sistemas educativos funcionan. Y en los países de México y América Latina, con quienes lo he comentado, Bolivia, Perú, pero de todo el mundo, quien tiene una formación tiene mucho más oportunidades de superarse económica, socialmente, individualmente, en autoestima, que la persona que no tuvo acceso a la educación. Entonces, los sistemas no son perfectos, están mal, pero de algo sirven. Hay que mejorarlos, definitivamente, y hay que cambiar los paradigmas. ¿Jovel? Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito con la camiseta de Fundación Telefónica. Pues estoy muy agradecida a todos ustedes. Creo que de las finalidades de Fundación Telefónica y de Telefónica como empresa de telecomunicaciones es conectar a las personas. Creo que este diálogo que está acá y que está también en la red y que está discutiéndose en muchos países y con la opinión de todos los que participan, en donde el mismo profesor puede contribuir a cambiar el rol del profesor en la educación del siglo XXI, y creo que esto es una oportunidad enorme en donde pues muchas personas pueden pues lograr que exista y realmente se dé ese verdadero cambio. Pues muchas gracias a los participantes en esta mesa. Discutamos en efecto la educación, debatamos sobre el rol del maestro en el siglo XXI, que es el tema que nos convoca en esta etapa del Encuentro Internacional de Educación, convocado por Fundación Telefónica. De nuevo quiero agradecer a todos ustedes por su participación aquí en el Palacio de Minería. Gracias por acompañarnos, por haber participado, por haber aceptado la invitación a estar de manera presencial en este encuentro. Desde luego, muchas gracias a Giovanna Bruni, a Alfredo Arnaud, a Alberto Cañas, a Manuel Gil, por estar en esta mesa de trabajo sobre el rol del maestro en los próximos años. Quiero pedirles a todos ustedes, creo que estarán de acuerdo conmigo, que se merecen un gran aplauso por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y el moderador quiero también. Nada más un par de anuncios y de comentarios. Mañana, 1 de febrero, tendremos la presentación de Alberto Cañas, como él ya nos adelantó, con su ponencia El rol del docente en la construcción de una red mundial de constructores del conocimiento. De modo que si queremos seguir discutiendo y debatiendo, nos veremos mañana para platicar y conversar con Alberto. Gracias, Alberto. Y posteriormente, todo esto en la mañana, durante la mañana, a partir de las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, a partir de las 9 de la mañana. Y en segundo lugar, un panel conformado por 3 espléndidos expertos y conocedores de la materia educativa. Desde luego el propio Alberto Cañas, que estará en ese panel, acompañado de Silvia Schmelkes, Claudia Santizo y Pablo Bullosa, que estarán aquí para hablar justamente de el rol y continuar con la discusión sobre el rol del maestro y todo lo que ya en su momento nos dirá Alberto. Por este momento es todo. Bueno, la comida, ¿no? Y viene voy a presentar también, voy a pedir que nos presenten, hay una pequeña piececita sobre los ponentes de mañana. Entonces, antes de eso vamos a solicitar a Francisco Moro, quien es gerente de creación de redes, áreas de conocimiento, red y educación, para que nos haga el honor de entregar los reconocimientos correspondientes a nuestro moderador y a nuestros brillantes ponentes. Muchas gracias.
Pedimos también que antes de abandonar el recinto nos hagan favor de llenar las encuestas de este segmento, que nos van a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias.